En este video vamos a hablar de todo lo que necesitamos para ir mejor preparados a la convivencia con Pedro. Si ya hiciste convivencia con Cristo, si ya hiciste convivencia con Pablo, el próximo escalón es poder vivir la convivencia con Pedro. En este video, hasta el final, quédate porque te vamos a dar tips y herramientas para ir mejor preparado a tu próxima convivencia con Pedro. Muy bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo video de soyconvivente.org y también de contemplacionesactuadas.org. De manera especial, ya sabes, seguro has visto los otros dos videos que hicimos, estamos repasando y preparando herramientas para que vayas mejor preparado a tus próximas convivencias con Dios. Ya hicimos un video de tips y herramientas para ir mejor preparado a la convivencia con Cristo, ya hicimos otro de Pablo y ahora en este video nos toca brindarte herramientas para ir mejor preparado a la convivencia con Pedro. Quiere decir que si estás viendo este video, hiciste ya la convivencia con Cristo e hiciste la convivencia con Pablo y te toca ahora hacer la convivencia con Pedro. Si todavía no las hiciste, seguro te vas a entusiasmar igual porque tenés que comenzar con la convivencia con Cristo y tarde o temprano vas a llegar a hacer esta convivencia con Pedro. Si ya hiciste la convivencia con Pedro, te va a servir para repasar este video. Aprovechalo al máximo, minuto por minuto hasta el final. Suscríbete al canal y aprovecha más de 200 y pico de videos que tenemos en este momento en el canal de YouTube de Soy Convivente para que repases todos los temas de las contemplaciones actuadas, de las convivencias, del Padre Alberto Ibáñez Padilla y miles de temas más de la doctrina católica que podés repasar en nuestro canal. Pero como ya sabés, no estamos solos haciendo esta serie de videos, sino que estamos con el profesor Lisandro Núñez, que nos acompaña, que nos brinda herramientas, nos aconseja, nos da luz para prepararnos a nuestra próxima convivencia. Lisandro, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lisandro? Bien, un placer tenerte en un nuevo video más para que hablemos juntos de estas herramientas, ideas, sugerencias para ir mejor preparados a la convivencia con Pedro. Ya estamos avanzando en este camino espiritual porque muchos hermanos que nos están viendo hicieron convivencia con Cristo, hicieron convivencia con Pablo. Por supuesto que en el canal de soyconvivente.org, en la página también, habrán aprovechado otros videos parecidos que hicimos para repasar las convivencias. Pero este es muy especial, es muy particular porque vamos a brindar más herramientas, más tips, más ideas para presentarnos mejor preparados a nuestra convivencia con Pedro. Lisandro, sé que tenés un montón para compartir, pero te invito a que antes, como hacemos siempre en nuestros videos, lo comencemos con una oración. ¿Te animamos a que la puedas guiar? Gracias. Y te pedimos entonces a vos, Espíritu Divino, que una vez más nos des la gracia de iluminar nuestra inteligencia, pero por sobre todo nuestro corazón. Te pido primeramente nuestra inteligencia porque vamos a compartir de esta convivencia cosas que son dedicadas, cosas que son profundas y cosas que van a asentar bases para nuestra vida espiritual. Pero nada de eso serviría si no la dieran en nuestro corazón y no pudiéramos realmente dejar que florezcan gracias a vos, que sos quien da la vida a cada una de las cosas. Por eso te pedimos que nos asistas y que seas para nosotros la luz en el camino hacia ti. Amén. Bueno, Lisandro, tengo en mis manos el manual que recibimos cuando hacemos la convivencia con Pedro. O sea que tenemos muchísimo para agregar, para prepararnos. Todo esto que tenés aquí es parte de la doctrina católica que vas a recibir en la convivencia con Pedro. Pero por supuesto, la convivencia a nivel experiencia, a nivel experiencial, diríamos, es muchísimo más. A nivel de encuentro con Dios, es muchísimo más que lo que queda aquí resumido a manera doctrinal
en este manual. Como hacemos siempre en los anteriores videos, déjame que comience con la pregunta clave. Lisandro, aquellos hermanos que están haciendo convivencias en la escuela de espiritualidad, que hicieron Cristo, que hicieron Pablo, ¿qué se van a encontrar en la convivencia con Pedro? Bueno, tantas cosas, pero en particular creo que una de las cosas más lindas que vas a encontrar en la convivencia con Pedro es como que uno puede empezar a darle una imagen distinta a la iglesia, sobre todo dentro de lo que es la institución, ¿no? Generalmente cuando nosotros pensamos en toda la temática de lo que es la iglesia, asociamos simplemente la institución como una organización, muchas veces vacía o carente de vida o de experiencia espiritual, ¿no? Y la convivencia con Pedro te desarma mucho eso y te permite ver cómo el Espíritu de Dios atraviesa cada parte de la historia de la iglesia y la va vivificando. Entonces es como que uno empieza a ver, a captar y a entender, por esto, para esto, con esto, y empieza a tener otro tipo de imagen. Y otra de las cosas importantes que se van a dar en esta convivencia principalmente es como que ya empieza a sentarse un poco más lo que es la escuela de oración que tiene la comunidad de convivencia con Dios y que se presenta a lo largo de las 7 convivencias, pero como que acá ya se empieza a armar con herramientas concretas para poder trabajar. Bien, qué interesante esto que vos, mientras te estoy escuchando, estoy tratando de abrir justamente el PowerPoint que vamos a hablar de los grados de oración. Ya que vos tocaste el tema, ¿no? Esperame un segundito que ahí lo estamos ampliando para que los demás lo puedan ver. Ahí estamos, ¿no? Fíjate, ya que vos tocaste el tema, déjame repasar en 2 segunditos algo que empieza, como vos decías, ¿no? A tomar color ya de manera especial en la convivencia con Pedro, que son los grados de oración. De manera especial, los grados de oración ordinaria. Los primeros 4 grados, que es la oración vocal, la oración discursiva, la oración afectiva y la oración de simplicidad, como tenemos aquí en el esquema, ¿no? Los grados de oración ordinarias, que los empezamos a vivir en Cristo, ¿no, Lisandro? Los seguimos viviendo en Pablo y ahora los seguimos viviendo en Pedro, pero de alguna manera vamos, como vos decís, tomando conciencia, ¿no? De que estamos viviendo estos grados. ¿Es así? Sí, a ver, también acá hay un detalle importante a aclarar. No es que en las otras convivencias solamente se ven los grados de oración contemplativa o extraordinarios y no se dividirían los ordinarios. Al contrario, se ven todos. Lo que pasa es que se trata de que en ese tipo de convivencias uno cultive y le preste mayor atención a un grado en particular, sobre todo para las personas que están atravesando etapas y no tanto en experiencia. En la convivencia con Pedro ya se empieza a dar como una descripción y una enseñanza de estos grados de oración denominados ordinarios, no porque los otros sean extraordinarios, porque a veces suena de esta manera, que ser algo extraordinario es algo raro, inaudito, y ser algo ordinario como es algo común, barato o vulgar. Y no es en ese sentido que estoy usando la palabra, sino ordinario, que es lo que ordinariamente ocurre, lo que a la mayoría le pasa, y extraordinario, como que bueno, no es lo más común que suele ocurrir. En ese sentido están siendo usadas las palabras, ¿no? Porque muchas veces, como digo, puede darse a entender de mala manera como que fuera algo inferior o que no tuviera tanta importancia. Y no es Bien. así, estas son las bases, son las piernas, sin las piernas no vas a caminar. Exacto. Entonces, bueno, ya que nos mencionás, déjame recordarle a la gente o anticiparle a los que no lo han visto nunca que después de ver estos grados de oración ordinaria, tenemos también a lo largo de la serie de la escuela de convivencias con Dios para repasar los grados de oración extraordinaria o contemplativas, como vos le decís también, ¿no? Que esto está tomado también de la tradición de la iglesia, ¿no? De los grandes maestros de espiritualidad dentro de la iglesia, y todo este esquema que estamos viendo aquí en este momento lo desarrollamos a lo largo de toda la serie de convivencias. De manera especial, como vos decías, en Cristo, Pedro y Pablo se ven, Cristo, Pablo y Pedro, se ven de manera especial estos grados de oración ordinarios, que están acá en marrón. Y a partir de la convivencia con María, se profundiza un poquito más los grados de oración contemplativa o extraordinaria, los que están en celeste. Pero, como vos decís, Lisandro, están presentes y se viven todos estos grados a lo largo de todo nuestro caminar espiritual. ¿No es así? Sí, lo que se espera
y esto bueno, hay que tomarlo también con pinzas, ¿no? Porque una cosa es lo que uno espera, las expectativas que uno tiene, y otra cosa es la realidad que te ocurre. Pero lo que se espera es que una persona que ya ha llegado a una convivencia con Pedro, mínimo ha vivido 3 años de vida de oración. Entonces se supondría de que hay ya ciertos ejercicios de carismas, de ciertas virtudes, de ciertas aptitudes, y se han desarrollado ciertas capacidades más receptivas a la gracia para vivenciar ciertas cosas. Entonces, en la convivencia con Pedro, que va a haber precisamente todo un tema particular conversado y hablado dentro de lo que es lo que presenta la convivencia, ¿no? Que tiene que ver todo cuando se habla de un tema de oración, de una contemplación donde se describen los grados de oración ordinaria. Lo que se está tratando es que la persona esté viviendo en ese instante como etapa, es decir, no que le ocurrió un par de veces, sino que habitualmente cada vez que hace algún tipo de oración, esté viviendo este tipo de oración. Y lo que se está esperando principalmente en la convivencia con Pedro es que la persona ya haya alcanzado una experiencia más bien de oración de simplicidad, o al menos de una oración afectiva bastante crecida y avanzada. ¿Sí? Por eso se espera también en este sentido de que en esta convivencia las personas ya tengan un ejercicio carismático y ya tengan una capacidad de orar carismáticamente, ¿sí? Bien. Sea con carismas ordinarios o con carismas extraordinarios, pero que pueda orar, ¿no? Entonces, suele muchas veces pasar a la gente de que cuando llegan a la convivencia con Pedro están esperando mucho que les hagan todo, y acá es una convivencia donde ya empieza a decir, no, ya no es que te hagan todo, vos tenés que empezar también a cosechar, ¿no? Si te hiciera una comparación en las otras convivencias, como que bueno, uno está más recibiendo el plato de comida. Acá, bueno, yo te doy el plato, pero la comida te la tenés que ir a buscar vos. ¿Me explico? Una cosa así. Ya se está pidiendo que la persona empiece a visitar. ¿Por qué? Porque lo que vas a ver en la convivencia con Pedro tiene que ver sobre todo para que no solamente vos puedas discernir y crecer en tu propia experiencia carismática o de oración, sino que además vos puedas iniciarte también en el acompañamiento a otras personas. Entonces va a haber muchas pautas acerca de todo este tipo de cosas que estoy comentando. Bien, esto que decís, Lisandro, es muy importante, ¿no? Porque a veces la gente comienza con Cristo, donde se ponen las bases del camino espiritual, ¿no? La oración diaria, participación en un grupo semanal de oración, la vida sacramental, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces la gente no hace nada de todo eso y se manda a Pablo, ¿no? Y ni tiene experiencia de oración personal, no tiene experiencia de oración comunitaria, ¿no? Ni le interesa, y después se manda a Pedro y aparece en la convivencia con Pedro sin saber ni siquiera orar, o ni siquiera tener oración personal y mucho menos tener oración comunitaria. Por eso es dificilísimo vivir realmente la riqueza de gracias místicas y carismáticas que se presentan en las contemplaciones actuadas. Por eso es muy importante, si estás viendo este video, si hiciste Cristo, hiciste Pablo y todavía no te pusiste a participar en un grupo de oración semanal, no estás haciendo oración mental todos los días un ratito, aunque sea 15 minutitos, no estás teniendo vida de oración, ya eso hay que revertirlo, porque son los... Vos decías recién, Lisandro, estos grados de oración ordinarios es la pata de la mesa, es la pata de esto que queremos construir. O sea, no vamos a poder seguir avanzando en todo este mundo que se presenta aquí, en estos grados de oración que vamos a aprender en las convivencias, si no oramos. O sea, si no empezamos a orar, ¿no? Todo esto no va a llegar, no se va a dar. Esto es así, Lisandro. Claro, o sea, ¿cómo decirlo? Porque puede sonar feo cuando uno lo dice de esta manera, ¿no? Estoy tratando de buscar las palabras diplomáticas. Está bien, ¿no? Pero es cierto. Pero la realidad que termina pasando es que Dios es generoso. Eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. Que te dé, te va a dar. Pero vos no vas a poder fructificar. Porque sería como decirte, sí, hoy yo puedo levantar 10 kilos. Y a medida que voy sacando músculos, voy pudiendo levantar más kilos. Claro, pero es un Dios ejercicio. nunca me va a poner más kilos si yo no tengo los músculos para poder aguantármelos. Entonces uno no va a poder profundizar ciertas cosas. Quizás en algún momento dado, por gracia, sobre todo difusa, Dios te pueda dar una experiencia para que vos sepas algo que está mucho más adelante de la etapa en la que vos estás. Pero para poder alcanzar eso requiere mucha experiencia de ejercicio de carismas, de virtudes, de abrazar la cruz, de renuncias,
de ejercicios de virtudes, de profundizar carismas, o sea, esto no es mágico, pero tampoco Exacto. implica, y esta es la otra parte, tampoco implica que porque uno haga las cosas en el orden y se crea de que porque yo hice el grupo de oración semanal, la misa semanal, confesarme una vez por semana, tener 15 minutos de oración mental, vos vas a pasar al siguiente grado de oración. Eso también es falso. Porque si no, uno tiene a veces la idea en la cabeza de que uno, porque hace ciertas cosas, Dios tiene la obligación de premiar. Y eso también es un acto de soberbia. Entonces, que Dios acompañe y sea generoso es una cosa. Que vos te predispongas y Dios te dé, absolutamente. Pero tampoco es mágico. ¿Sí? Es la conjunción de dos voluntades. La voluntad de Dios, su gracia, y al mismo tiempo vos que seas capaz de recibir esa gracia y ponerle fruto. Si sos Claro, fiel en lo poco, Él te va a confiar más. Pero tenés que ser fiel. Si no, no es mágico. claro. No es magia, exactamente, ¿no? Pero qué bueno que tengamos yo lo voy a volver aquí a compartir, este camino, estas escaleras, esto a dónde vamos a lo largo de la serie de convivencias, ¿no? Por un lado, estamos arrancando nosotros cuando hicimos convivencia con Cristo, muchos de nosotros solamente ni oración vocal teníamos y descubrimos que aparte de la oración vocal podíamos seguir avanzando en oración discursiva, hicimos Pablo y Pedro, estamos ahora acá descubriendo que todo este mundo de oración ordinaria que parte de nuestra voluntad, ¿no? Acá hay que sentarse, esto es gimnasio, ¿no? Como vos decías recién. Esta primera parte del camino espiritual, justamente tiene que ver con nuestro esfuerzo por encontrarnos con él. Después vendrá lo que vos decías, ¿no, Lisandro? Por más que yo haga el esfuerzo, después es Dios el que nos sumerge en los siguientes grados de oración, ya contemplativa, ¿no? Según su voluntad. Pero aquí hay ejercicio, aquí es San Pablo corriendo la carrera, San Pablo ejercitándose para llegar a la meta. ¿No? ¿Es así, Lisandro? Sí, para precisarlo, yo te lo diría de esta manera. A ver. Todos requieren un esfuerzo. En los primeros grados requieren más el esfuerzo de yo disponerme. Pero en Bien. los grados contemplativos también requiere el esfuerzo de yo de permitirle a Dios. Si es lo que se va a llamar las actitudes de experiencias más bien pasivas y no tan Bien. activas. Por eso las mismas noches se van a llamar noches activas o noches pasivas según la experiencia que también va viviendo y que tiene que ser la persona. En los grados de oración ordinaria pasa algo parecido. O sea, yo puedo ponerle mucho de mí, pero si no acompañan la gracia, no acompañan las virtudes, no acompañan un montón de otras cosas, puedes quedar muy estancado. Hay personas que, por ejemplo, han quedado años atoradas en una experiencia de oración discursiva y no pueden pasar a una oración afectiva. Les cuesta horrores. Ni hablemos de una oración de simplicidad. Es más común ver que personas pasan de la oración vocal a la oración discursiva. Eso sí es como más comúncito. Pero en la oración afectiva a muchísima gente le cuesta. Y eso se empieza a notar, sobre todo cuando uno está para la convivencia con Pedro, si el equipo de servidores también está acorde a esto, uno empieza a notar claramente la diferencia de las personas en qué etapas de oraciones están. Porque Claro. no te pueden seguir el ritmo, o porque que se pierden, o porque la propuesta de los distintos gestos de las contemplaciones no las pueden pescar, porque los momentos donde tienen la posibilidad de intervenir con sus experiencias de oración o aportar con sus carismas no lo pueden o no lo saben hacer. Entonces queda muy en evidencia. Claro. Entonces se percata. Yo te diría, de mi experiencia en la convivencia con Pedro, es mucho más común encontrar gente que todavía está en oración discursiva que en oración afectiva. Muy pocos, lo que me ha tocado a mí, vuelvo a decir, ¿no? De mi experiencia, muy pocos ya están en oración de simplicidad. Y algún que otro que está en oración afectiva recién le está empezando a encontrar el gustito. La mayoría está en una oración discursiva, es lo que te llega. Y por eso muchas veces pasa que hay personas que te dicen, pero la convivencia es aburrida. No, la convivencia no es aburrida. Vos no estás acorde para captar el ritmo de lo que te está proponiendo. Entonces ahí uno Exacto. empieza a darse cuenta de este tipo de cosas que estoy comentando. Bueno, ahí Lisandro, y vos que estás mirando este video, volvemos, yo insisto con esto, ¿no? Para mí es una herramienta muy importante. Si hiciste ya la convivencia con Cristo o estás por hacer Cristo el primer escalón, es importante que como fruto de la convivencia con Cristo te comprometas con tu oración diaria.
con tu momento de intimidad con Dios, de encuentro con Él. Y es muy importante que puedas participar en un grupo de oración, porque el grupo de oración te ayuda muchísimo a crecer en grado. Por supuesto que hay grupo de oración y grupo de oración, ¿no, Lisandro? Hay grupo de oración muy Y básico hay que ni oraciones salen de personales y oración. oraciones personales también, te agrego. Exacto, hay grupo. Tenemos que hacer un video Mirá, aparte. te doy un ejemplo completo en este sentido, utilizando lo mismo que vos estás diciendo. Yo conocí muchas personas, principalmente religiosos, consagrados, que tienen mucho tiempo de oración discursiva, personal también, y comunitaria, todos los días, y siguen hace 15, 20 años en oración discursiva y no pueden saltar a la festiva. Sí, es Entonces verdad. uno comete muchas veces esto, ¿no? Decir, no, pero si vos tenés tus 15 o media hora de tiempo de oración personal diaria, vas a pasar de la oración. No, no es magia. No. No es magia, eso es falso. Eso es ilusionar a una persona que le va a ocurrir algo, entonces se cree que la gracia va a obrar según su antojo. Entonces yo hago tal cosa, Dios me concede tal cosa. No, no es magia. Que vos, por medio de eso, de tu fidelidad a tu oración personal, vos te dispongas a que si Dios quiere en su generosidad y bondad otorgarte algo más, absolutamente. Claro. Pero no porque vos hagas eso va a pasar lo otro. Porque lo mismo te pasa a nivel carismático. Entonces, que tal persona tiene carisma de sanación física, yo tengo una enfermedad física, yo me voy a orar, el tipo me tiene que sanar. No es magia. No es magia, exacto. Exacto, Lisandro. Bueno, pero tener este pantallazo, tener este esquema que ya se nos presenta en las convivencias, y de manera especial que lo vemos en Pedro, como vos decías, tener este horizonte hacia dónde vamos, ayuda mucho, porque por ahí hay mucha gente que empieza a Cristo y no se dio cuenta que su vida de oración es oración vocal. O sea, y descubre que puede salir de la oración vocal y también hablar y hacer oración discursiva. Y hay gente que se ha pasado, como vos decís, su vida haciendo oración discursiva y descubre, comienza con Cristo, comienza con Pablo, ahora en Pedro, descubre que puede dar el salto, ¿no? Y también ejercitarse en oración afectiva. O hay gente que hace tiempo que parece que, a mí me pasa mucho de hablar con gente que lleva un camino espiritual, ¿no? Y dice, parece que yo no hago más oración, porque antes yo daba vueltas carnero y ahora me quedo en silencio y parece que no me salen palabras y me pone triste, me dicen, porque no sé si estoy orando o estoy retrocediendo, y por ahí están viviendo grados de oración de simplicidad que nadie les explicó que están en ese tipo de oración y sienten culpa porque dicen, antes yo le decía te alabo Señor, te amo y sentí una cosa impresionante y ahora solo me quedo en silencio en el sagrario y parece que no hago oración. O sea, qué importante, ¿no? Tener este esquema, este mapa, ¿no? De cómo uno puede ir transitando su oración personal y comunitaria, ¿no, Lisandro? Sí, o sea, lo que va a plantear cada convivencia con todo este tipo de cosas es darte un margen para que vos sepas medianamente estructurarte, sin que uno sea tan estructurado en un sentido farisaico de que si no es de esta manera no puede llegar a ocurrir. Porque, vuelvo a repetir, no es magia, pero tampoco es que sea algo inamovible, ¿sí? Es una mezcla entre tu libertad y la libertad de Dios, si lo querés decir así, claro. a los pavotes, ¿no? Otra cosa que también suele ocurrir es que la gente suele pensar que cuando llega a la convivencia con Cristo son personas con oración vocal. Cosa que, pues, en mi experiencia te vuelvo a decir, no es cierto. Porque por lo general la mayoría de la gente que te toca en una convivencia con Cristo son personas que se vienen con una oración discursiva. Es muy raro que te vengan personas con oración vocal. De hecho, es más probable que te vengan personas sin oración, que no obtienen prácticamente nada, de última si se acuerdan porque necesitan algo o porque alguien se murió, se dirigen y tienen un pequeño contacto religioso y hasta por ahí podríamos llegar a decir si no es una oración o es más bien pánico y tratan de arreglar las cuentas a último momento por caso si viene alguna tragedia que se aproxime, ¿no? Entonces, Claro. No es tan así. Y lo más, como te digo, lo más común que uno puede llegar a observar es esto. La mayoría de las personas o no vienen en un proceso de oración o no están ni siquiera convertidas, ¿sí? Que también suena bastante horrible porque decirte convertido porque vos haces un camino y el otro no, es también una competencia bastante horripilante, pero a veces el lenguaje que utilizamos para designar ciertas cosas, ¿no? Ahora, más común ver esto, personas que están ya en una oración discursiva
pero no de una oración discursiva crecida, sino muy, muy básica, que todavía está, digamos, en las primeras etapas, donde la persona más que nada reflexiona y analiza antes que orar. No se centra tanto en las riquezas que puede tener, las virtudes que presenta en su voluntad, sino que está más centrada en su análisis, en su aprendizaje, en su intelecto. Entonces eso generalmente es lo que más toca. En un tiempo fue como más común observar que las personas llegaban inclusive a la convivencia con Cristo ya con una oración efectiva, porque era como que venían muchos que venían de la experiencia de la renovación carismática, cuando la renovación carismática tenía mucho boom en la parte de los seminarios de formación, de crecimiento, de profundización, de perfeccionamiento, ¿no? Cosa que está como medio carente en estos últimos tiempos. Entonces generalmente lo que te toca ver son gente que está más atrapada en una oración más discursiva y no tan afectiva. O si está en una oración afectiva también, muy básica, que quedó muy en la alabanza, centrada, que parece muchas veces ejaculatoria de una oración vocal más que una oración afectiva, por el modo repetitivo continuo que tiene y no su ejercicio carismático, que sería lo natural que tendría que tener una oración afectiva. Pero bueno, eso ya entraría yo a ponerme muy quisquilloso en un discernimiento. Pero lo más común que termina de pasar es esto. ¿Qué tiene de bueno esto? Que cuando uno más o menos tiene una idea, que es lo que te va a presentar la convivencia con Pedro en estos 4 grados de oración ordinaria, vos más o menos te puedas ubicar, ver dónde están tus fortalezas, ver hacia dónde vos podés avanzar, qué cosas a vos te ayudan, qué cosas no te ayudan, y que puedas ver qué cosas puedes aplicar para tu vida espiritual personal o para el acompañamiento para las otras personas, ¿no? Eso es más que nada la presentación de todo esto. Bien, bien. Por eso insisto, incluso a los que no han hecho convivencias, insisto, el tener este esquema te plantea todo un camino a seguir, todo un camino de crecimiento espiritual, todo un camino de crecimiento en tu oración. Saber que existe esto, saber que podés, si haces tu convivencia, si cumplís con tu oración personal, si participás en un grupo de oración, si buscas a Dios con toda tu alma, vas a ir creciendo a los tiempos del Señor en este gran sendero hacia la unión con Dios o hacia la unión transformante como se plantea en las convivencias, ¿no? Lisandro, antes de seguir con esto, recordemos como hicimos en otros videos anteriores, vamos a hablar un poquito de lo que fueron los frutos de la convivencia con Pablo, ¿sí? Si te parece, estamos ahora preparándonos para la convivencia con Pedro, pero antes, los que están mirando este video que hicieron Pablo y ahora se están preparando, vamos a refrescar un poquito estos frutos que ya nos prometía tiempo atrás nuestra convivencia con Pablo, ¿no? Fíjate que es un pasito más. De hecho, a partir del crecimiento en la convivencia con Cristo, en Pablo ensanchamos nuestra visión bíblica a través de las cartas paulinas, de la acción y de la vida de San Pablo, ¿no? De hecho, toda la convivencia con Pablo es ver Hechos los Apóstoles y es ver las cartas paulinas, ¿no, Lisandro? Sí, es tal cual lo que dice acá el texto, no hay nada novedoso en eso. Claro. Simplemente es como te está perfilando lo que va a ser el esquema de la convivencia. Exacto, ¿no? Bueno, ya en Pedro ahora lo vamos a ver, qué es lo que nos vamos a encontrar. Pero en Pablo tuvimos eso. Otro de los frutos prometidos en la convivencia con Pablo es de avivarse en nosotros esta esperanza de los bienes eternos, ¿no? Como meta y estímulo en nuestra vida actual. Bueno, Pablo vive en un contexto escatológico, un contexto ya de la segunda venida de Cristo, un anhelo de encontrarse con Cristo, un anhelo del cielo, ¿no? Lo tenemos muy presente también en Pablo, este anhelo escatológico, ¿no, Lisandro? Sí, lo que marca sobre todo en este sentido la convivencia con Pablo, porque se pensaba en ese tiempo también que la venida de Jesús era casi inminente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todas las persecuciones y todas las experiencias que estaban viviendo en ese tiempo los primeros cristianos, se abrazaban mucho esa idea, ¿no? No pierdan la esperanza, Jesús viene pronto, ¿no? Entonces es como que todos esos consejos que va dando Pablo están más orientados ahí primeramente, ¿no? Cuando empiezan a descubrir que, bueno, que en realidad era un proceso que iba a llevar mucho más tiempo, ¿no? Aprender a abrazarse también de esa esperanza. Es un poco lo que va a prometer Pablo, que bueno, caminemos, corramos, no caminemos, corramos hacia la meta, porque la meta ya está ganada, el premio ya está, solo tenemos que ir, ¿no? Es un poquito eso lo que está marcado.
Bien, Lisandro. Bueno, en Pablo, acá tengo en mis manos el manual de la Comienza con Pablo. También, como en la Comienza con Cristo, tenemos un montón de temas doctrinales que se estudian a partir de este contexto de todo lo que es la vida de Pablo, ¿no? Por eso, uno de los frutos de la Comienza con Pablo es profundizamos puntos difíciles de la teología, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gracia, que son temas que abordó San Pablo en sus cartas, ¿no? La gracia, el problema del mal, la influencia del diablo, la perseverancia en la iglesia, la responsabilidad, la libertad, el amor como síntesis de la moral. Pablo ha sido un capo en esto, ¿no? Ha llenado de doctrina católica en cada una de sus cartas. Y bueno, es el Nuevo Testamento, ¿eh? La mayoría del Nuevo Testamento no es otra cosa que las cartas paulinas. Después están las cartas católicas, los evangelios, pero hay muchísimo volumen de escrito de San Pablo en el Nuevo Testamento y con mucha doctrina que después la Iglesia la ha tomado de sus orígenes y la ha difundido, ¿no? Así que vemos muchos temas muy interesantes en la Comienza con Pablo, ¿no, Liz? Precisamente porque, bueno, y lo mismo va a pasar en todas las otras convivencias, está basado en todo lo que es la doctrina de la iglesia, las convivencias. Así que es inevitable que los temas que se toquen de enseñanza están siempre basados en los contenidos del catecismo, del derecho canónico, de la vida de los santos, de la liturgia, etcétera, etcétera. Así que siempre va a pasar. Bueno, es verdad, vos sabés que cuando yo hice la Comienza con Cristo, me acuerdo que siempre me decían, ¿no? La Comienza con Cristo es de conversión, es de encuentro con Dios, es de descubrir su amor, es de dejarte amar por Él. Pero me decían, cuando hagas Pablo, Pablo tiene una marcada tendencia apostólica, vas a salir hecho un apóstol como Pablo, ¿no? Y de hecho, cuando vemos los frutos de la convivencia con Pablo, otro de los frutos es este, ¿no? Nos sentimos urgidos al apostolado, sabiéndonos canales de los carismas. El carisma, los temas de carisma lo empezamos a ver en Cristo, pero en Pablo lo profundizamos más, ¿no? Dados por el Espíritu para el crecimiento de la iglesia. Es un gran tema este, ¿no? Sí, lo que está acá enmarcándose es, bueno, que va a estar en una contemplación donde va a haber una propuesta particular, no voy a contar la contemplación, pero lo que se está esperando es que precisamente en el proceso del tiempo, desde la comienzo con Pablo, la persona haya ejercitado sus carismas, o haya descubierto nuevos, o haya profundizado, es decir, que haya puesto en movimiento la vida de la gracia carismática en su vida, se espera de que lo empiece a vivenciar dentro de la convivencia, ¿no? Si bien no es algo que se le va a pedir de mayor intervención, quizás como lo que se va a empezar a pedirle y predisponer en la convivencia con Pedro, ya en Pablo es como que lo que se está esperando precisamente es eso, ¿no? Imponer en funcionamiento para la riqueza de los demás lo que has recibido de parte del Señor, ¿no? Bien, bien. Otro de los frutos para recordar de la comienza con Pablo es recibimos fortaleza para soportar las pruebas del apóstol. Ya con toda esta gracia que recibimos en Cristo, más toda esta gracia que recibimos en Pablo, salimos realmente fortalecidos para la lucha, ¿no? Para la lucha con el mundo, por decirlo de una manera, esto de dar la vida por el Señor, ¿no? Estamos más fortalecidos, quizás porque, Lisandro, porque estamos más unidos a la gracia, porque ya nos hemos despojado un poquito de todo lo que del pecado que nos alejaba de Dios. ¿Cómo vivimos este fruto desde Pablo? Bueno, primeramente porque lo que se va a vivenciar a lo largo de toda la historia de la vida de Pablo, más profundamente porque nos enfocamos en uno, no es que cuando uno se enfoca en otros apóstoles, en la convivencia con Cristo, no ocurre. Pero como en Pablo, digamos, como que le vamos siguiendo la historia de lo que él fue viviendo, empieza a hacerse como más patente, ¿no? Que la vida es una mezcla de claros y oscuros, o sea, de éxitos y de fracasos, de alegrías y de tristezas, de ganancias y de pérdidas. Entonces, darse cuenta de que la vida espiritual es exactamente así. Hay cosas que vas a ganar, hay cosas que vas a perder, hay cosas que vas a tener que aceptar, hay cosas que vas a tener que renunciar, hay cosas que no hay otra manera, porque es la vida del apóstol. Eso es un poco lo que se... Entonces, bueno, la fortaleza de la que se está hablando tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Poder darse cuenta de que la vida la vas a tener que vivir con lo que es y como viene, pero vivirla según los caminos de Dios es lo que te va a traer la satisfacción de que estás caminando hacia Él, ¿no? Claro.
Bien, Lisandro, otro de los frutos, y esto lo hablabas recién, ¿no? Crecemos en diversas formas de oración. Especialmente aquí lo llama la contemplación bíblica. ¿Qué podés compartirnos de esto? Bueno, ya estuviste hablando de lo que es la oración en Cristo de Pablo y ahora Pedro, ¿no? Pero sobre esto de la contemplación bíblica. Bueno, si bien ya lo venís viviendo desde la convivencia con Cristo, cuando vas aprendiendo a participar en lo que es una contemplación actuada, entendiendo contemplación actuada como lo que es, no como a uno a veces le parece, que uno lo va como aprendiendo también machacándose contra la pared, ¿no? Claro. Porque vas dándole cómo viene la onda después de decir, ah, era así. Eh, Trata de la convivencia con Pablo, no digo principalmente porque en Cristo también hay mucho, si bien en las otras también, pero en Pablo, en la vivencia de Pablo en todas sus variantes, ¿no? Como podía convertir todo en oración. Esto que después él va a vivir en su unión transformante como una característica total, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué vamos creciendo más en lo que es la contemplación bíblica? La contemplación bíblica está más orientada a lo que es la oración discursiva más básica. Podemos hacerlo en cualquiera de los grados de oración, pero como que en la oración discursiva se involucran generalmente mucho más la cuestión racional de los textos bíblicos. Pero lo vamos a vivenciar también desde la óptica y la experiencia de Pablo, a veces más ejercitando en donde el espíritu de ciencia, otras veces más ejercitando en la sabiduría, otras veces más en el entendimiento, a veces presentando carisma de revelación, a veces de palabra de sabiduría, qué sé yo. Es como que toda esta mezcla de lo carismático, de lo bíblico, se va a dar con una forma más continua y más efusiva. Entonces va a ser mucho más sencillo que uno pueda ver por medio de los textos bíblicos experiencias que le ayuden a contemplar. No tanto entendido acá como oración contemplativa propiamente dicha, en el sentido infuso, sino más bien en un sentido más bien de uno disponerse a abrirse a comprender los textos bíblicos, no tanto desde lo racional propiamente, sino con una actitud más de asombro y de admiración, que tenga que ver más con el amor. Sería como una oración discursiva en su grado máximo, antes de llegar a la oración afectiva. Qué bien. Bueno, de hecho ya el meternos en la convivencia con Cristo, con este método propio que estamos difundiendo a toda la iglesia, que son las contemplaciones actuadas, ¿no? De hecho nos ayuda mucho, ¿no? a meternos en las escenas bíblicas, en los pasajes, en la historia de la Biblia, vinculándonos, ¿no? Involucrándonos, ¿por qué no? Afectiva, espiritual, psicológica, completamente en todos esos episodios bíblicos, ¿no? Ayuda mucho, ¿no, Lisandro, las contemplaciones actuadas a eso? Sí, es lo propio, porque, bueno, esto se podría ver propiamente en un taller de oración, ¿no? Pero cuando uno hace un taller de oración, lo que uno empieza a entender es que orar no es con la cabeza únicamente. Y muchas veces nosotros pensamos, y ahí vienen nuestros errores y las grandes torpezas y las grandes dificultades que nos ocurren en nuestra vida espiritual cuando creemos que la oración es concentración y no es centración. Claro. Y no es centrado en uno mismo, es centrado en Dios. Entonces a veces la gente está... vos fijate lo que termina muchas veces pasando, y sobre todo se ve esto cuando uno hace discernimiento desde la oración de simplicidad. La persona no está centrada en Dios, la persona está centrada en sí misma, en qué siente, qué le pasa, qué no ve, qué le ocurre, qué no le ocurre. Parece más bien una meditación en el sentido de un budista o alguien que hace actividad de yoga o de oración zen. Claro. Está centrado en sí mismo, no está poniendo su mirada en Dios. Entonces, no, digamos que está queriendo convertirse en un Buda. ¿Me explico? No está haciendo oración cristiana. Porque la oración cristiana se centra en Dios, lo otro Claro. es el fenómeno. Bien, bien, es cierto. Lisandro, otro de los frutos, dice, ya en la conversación con Pablo se nos presenta, viviendo la vida de las primeras comunidades cristianas, porque de hecho vemos Hechos de los Apóstoles en Pablo, ¿no? Sentimos la necesidad de pertenecer a una, ¿no? Acá entra el vínculo de, quizás en Cristo no fue tanto, pero en Pablo, al ver la vida de la primera comunidad cristiana, nos da entusiasmando quizás a comprometernos más en nuestra parroquia, a comprometernos más en un grupo de oración, a comprometernos más en una comunidad eclesial, ¿no? Se va notando este fruto, ¿no? De haber pasado por Pablo. Mira, generalmente para las personas que tienen un llamado a la vida apostólica, ya les empieza a surgir en Cristo y como que en Pablo les da el empujoncito.
para las personas que no tienen un llamado a una vida apostólica, es como que ni fu ni fu. Claro. Pero bueno, a ver, esto también es importante. Cuando se presentan los frutos, no significa que yo, porque hago tal convivencia, yo voy a recibir esto. No es mágico, de vuelta. No es mágico, no. Estos son propuestas, ideas, formas de las que uno puede Claro. llegar a decir, bueno, te podría llegar a pasar esto. Hay personas que no sienten deseo, por ejemplo, de pertenecer a una comunidad, o de integrarse a una parroquia, o a un servicio, una catequesis, un apostolado, evangelizar. No sienten llamado a eso. Pero, por ejemplo, pueden sentir el llamado, qué sé yo, a trabajar en la sociedad de fomento de su barrio y atender un comedor. Claro. También, exactamente. No tenemos que muchas veces entender que apostolado es hacer algo dentro de la iglesia. Eso también es a veces una cerrazón que la gente puede tener, ¿no? Pensarse de que solamente dentro de la iglesia se puede hacer un apostolado. Yo puedo hacer mi trabajo. Yo puedo ser diputado de la nación y hacer un excelente apostolado cristiano dentro de mi servicio como diputado de la nación. Exacto. O sea, bueno, esto es una de las cosas que se empiezan a romper y que sobre todo las padecen y las sufren las personas en la oración contemplativa cuando Dios te revienta todos los esquemas. Porque te dice, no, esto es lo que vos querés, lo que a vos te parece y lo que a vos te gustaría, pero esto es lo que quiero yo. Y ahí empieza el choque. Bueno, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿no? Entonces es difícil a veces, pero bueno, en estas etapas es como que uno piensa apostolado, esto, y dice, vamos a pertenecer a una comunidad. Y lo primero que se te ocurre en la cabeza es la parroquia. El otro dice una comunidad religiosa, otro dice una vocación religiosa. Y hay otro que dice, no, yo siento que tengo que estar llamado, qué sé yo, a ir a trabajar en un hospital. Exacto. O sea, ¿se entiende? El apostolado no es religioso extrínsecamente hablando. El apostolado es un servicio por amor a Dios, donde Dios quiera, no donde a mí me parece. Bien. Y por último, Lisandro, otro de los frutos que nos presenta, por supuesto estos frutos, como vos decías, son frutos que parten de la experiencia de hacer estas convivencias, pero claro, cada uno recibe sus frutos según su contexto, su necesidad, lo que Dios quiere hacer. Es un esquema general, digamos, que va abriendo una puerta, digamos, nada más, ¿no? Como avance en nuestra unión con Dios, descubrimos y experimentamos lo de San Pablo, ¿no? Aquello de no vivo ya yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Empezamos a ir, a ver, contanos vos con tus palabras, Lisandro. Bueno, aquí el fruto está más orientado a un par de contemplaciones que no voy a decir cómo son, pero que abarca precisamente esta característica, ¿no? De que uno empiece a vislumbrar por medio de los ejercicios de los dones del Espíritu, no los carismas, sino los dones en sí, ciertas experiencias, más bien a un nivel contemplativo, que te permitan vislumbrar lo que es la unión máxima que podemos tener en esta vida, esto que se conoce como un transformante. Entonces, digamos, es husmear por detrás de la puerta un poquitito y si podemos, bueno, abrimos y vemos a ver qué pasa, pero no vamos a entrar, ¿no? Vamos a quedar mirando ahí cómo es más o menos. Es un poquito lo que te planteé la convivencia. Bien, Lisandro, pero más o menos esto que repasamos, que está en el manual de la convivencia con Pablo, son algunos de los frutos, algunas de las cosas que el Señor puede ir obrando en nuestro interior. Pero vamos ahora a focalizarnos en lo que viene, en aquellos hermanos que están ya habiendo hecho Cristo y Pablo, esperando hacer su convivencia con Pedro, ¿no? Lo primero, el disparador de esta parte del taller sería recordar que en la convivencia con Cristo, ¿te acordás? Tuvimos una contemplación donde veíamos las etapas de la iglesia, ¿no? Todo ese caminar de la iglesia, de la que Cristo la funda y esos 20 siglos que pasan hasta ahora y ya estamos transitando el siglo XXI de iglesia cristiana, ¿no? En la convivencia con Pedro, una de las cosas que hacemos es esa contemplación de alguna manera que se ve en Cristo, se convierte después en los 6 días de mi convivencia con Pedro, ¿no? O sea, los 6 días de la convivencia con Pedro es de alguna manera caminar con Pedro, la piedra de nuestra iglesia, y caminar a lo largo de la iglesia en estos 21 siglos. ¿Es así? ¿Qué me voy a encontrar yo en mi convivencia con Pedro? Digamos que sería como una especie de ampliación de esto que yo te decía de lo que es la convivencia con Pablo, ¿no? En la convivencia con Pablo nosotros vemos
la vida de Pablo con sus luces, sus sombras, sus alegrías, sus tristezas, con sus éxitos, sus fracasos, sus aciertos, sus equivocaciones, y de convivencia con Pedro, ¿qué te está diciendo? A ver, esto no es algo que solamente le va a pasar a un santo o a una persona escogida, esto es de todo, ¿no? Entonces, como que vos lo podrías resumir en un gran paquete. Esto es lo que nos pasó a nosotros también como iglesia. Tuvimos grandes momentos donde brillaba la luz de Dios, que realmente se sentía y se experimentaba la vida de Dios por medio de la iglesia. Y hubo momentos dentro de la iglesia que lo que menos representaba y brillaba era la luz de Jesús. Entonces, ver eso también, ¿no? De que la vida espiritual es un conjunto de sabores y de sinsabores. Entonces es ahí, digamos, lo que está también apuntando a la convivencia, ¿no? Hay a veces una tendencia, sobre todo por mucha influencia de ciertos puntos protestantes, de que únicamente la vida espiritual es si vos te va bien, si vos sos próspero, si vos estás feliz, si vos te sonríes, si tu vida es en gozo, si tu vida es en el ejercicio de carisma, si tu vida es la predicación y la evangelización y la profundización de la palabra de Dios y bla, 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 bla. Entonces vos todo el tiempo tenés que estar como con todas las energías así para arriba, todo pum, 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 pum. Y no puedes tener un momento de tristeza, no puedes tener una equivocación, no puedes tener una imperfección. Tenés que vivir bajo un estándar de éxito continuo. Y eso es falso. La iglesia no le pasó, porque la iglesia son personas, somos nosotros. Entonces, si eso no pasa en tu vida normal, en tu vida religiosa, ¿cómo querés que pase? En otra manera. Y ahí es un poco lo que te está presentando la cosa de esta iglesia. Por eso estos esquemas que se van a ver en el comienzo con Pedro, está enmarcado en revivir lo que se hizo en una contemplación al comienzo con Cristo, pero ahora desglosado a los 6 días, de manera tal que uno profundice esas etapas y vemos qué pasó, qué ocurrió, qué no ocurrió, qué cosas pasaron, cuántas cosas Dios hizo por nosotros, cuántas cosas nosotros la arruinamos igual, cuántas cosas, bueno, más o menos pudimos corresponder y las cosas mejoraron, cuán vivo está. Claro. Todo esto, ¿no? No es algo muerto. La vida espiritual no es algo muerto. Es un poco eso lo que está presentando. Lisandro, como hacemos en todos los videos, te hago un ping-pong. Así yo te digo unas palabritas que tienen que ver con Pedro y vos en poco tiempo me contás un poquito las ideas que te vienen sobre la convivencia con Pedro, ¿sí? Primero de todo, Pedro, hablar de Pedro es hablar del Evangelio de Marcos. De hecho, en la convivencia con Pedro seguimos mucho el Evangelio de Marcos porque es muy probable que el Evangelio de Marcos haya surgido dentro de la comunidad petrina, ¿no? ¿Qué nos podés contar sobre esto? Con respecto a la parte bíblica, ¿me preguntás? Lo que vos quieras, lo que te despierte en tu cabeza el Evangelio de Marcos y la comienza con Pedro. Bueno, para mí el Evangelio de Marcos tiene la simplicidad de decir las cosas de manera no confusa. O sea, no te habla la cabeza, te habla el corazón. En su forma más simplecita, por decirlo, ¿no? Muchas veces a mí me da la impresión de cuando vos lees, por ejemplo, Mateo, o más que nada también Juan, ¿no? Como si vos no estás preparado, no te has formado, no has estudiado, no has hecho un cierto camino académico, te va a costar interpretar esas cosas. En cambio, como que Marcos es, y bueno, iba caminando por la calle y se sentó. No hace falta hacer, ¿y por qué caminaba? ¿Cómo era la calle? ¿De qué era la piedra? ¿De dónde se sentó? ¿Era una silla, pata larga, pata corta? ¿Se entiende? Claro. Es como que Marcos es más simplecito, ¿no? Y tiene esto de que habla mucho más de la parte de la experiencia más humana en el sentido de lo cotidiano. Eso es lo que a mí me llega más en ese sentido de Marcos, ¿no? Entonces, en la conversación con Pedro, que también hay una opinión de algunos teólogos bíblicos, también están las a favor y están en contra, pero bueno, hay algunos que dicen esto también de que es muy probable de que en realidad el Evangelio de Marcos sea el Evangelio de Pedro, porque Marcos era el que tomaba apuntes. Así se dijo en un momento. Después, bueno, estas cosas de la exégesis que cambian para arriba, para abajo, podemos tener miles de versiones. Pero a mí me parece lindo pensarlo de esa manera como una posibilidad, porque nos permitiría saber un poquito qué fue la vivencia también
primer papa, ¿no? Que fue, digamos, la cabeza y sostén después de que Jesús volvió a los brazos del Padre. Claro. Entonces, bueno, cómo lo vivía? Serían como las memorias, los recuerdos. El diario de Pedro, ¿se entiende? Pero escrito por Marcos. Esa me parece que es una linda imagen. Entonces me parece muy ideal para la convivencia con Pedro verlo de esa manera, ¿no? Conocer un poquitito el corazón de Pedro por medio de lo que nos contó Marcos. Bien. Lisandro, permitime aquí mostrar a los que están viendo este video también. Vamos a poner aquí a ver, aquí estamos, el PowerPoint de que lo que serían las 9 etapas de la convivencia con Cristo. Cuando hablamos de la iglesia, ustedes saben que uno puede estudiar la historia de la iglesia dividiéndola en los tiempos que cada uno quiera, según vaya estudiando. Pero ya en la convivencia con Cristo y dentro de la escuela de las convivencias con Dios, desde el padre Alberto Ibáñez Padilla, las etapas de estos 21 siglos de iglesia las fuimos dividiendo en 9 momentos. 9 momentos que en la convivencia con Cristo los vemos en una contemplación, pero en la convivencia con Pedro se desarrolla a lo largo de los 6 días. O sea, los 6 días de mi convivencia con Pedro va a ser ir transitando estas 9 etapas de la iglesia en estos 20 siglos completos y este 21 empezando, ¿no? Pasando desde los mártires, la época de los mártires, en los primeros siglos, la época de los santos padres, el Sacro Imperio, las cruzadas, Aviñón, el Concilio de Trento, el absolutismo, el Vaticano I y después el Vaticano II en el siglo XX. O sea, ¿qué te dispara estas 9 etapas, este camino de la iglesia en 9 etapas que vamos a ver en nuestra convivencia con Pedro? Lisandro. Tantas cosas que despierta muchas cosas, yo me imagino que sí. Les cuento a la gente, perdóname, le cuento a la gente que no ha visto los otros videos, que nosotros no tenemos planificada ninguna pregunta. Yo le caigo a Lisandro con las preguntas que le salen de cualquier tipo y Lisandro con su experiencia y todo las responde, pero acá no está nada pensado ni programada ninguna pregunta. No está guionado, señora. No está guionado, exactamente. Así que Lisandro, te di tiempo para pensar, hablanos un poquito. Comienza con Pedro, vemos estos 9 etapas en estos 6 días, ¿no? ¿Qué te despierta esto? Mira, yo he escuchado de muchas personas, mucho la convivencia con Pedro, que dicen bueno, que es una convivencia que es aburrida, porque tiene muchas cosas así de historia, qué sé yo, y lo toman como si uno estuviera estudiando, ¿no? Eso yo creo que tiene que ver mucho con las personas que están más bien atoradas en los grados de oración discursiva. Como todo lo quieren entender, todo lo quieren analizar con la cabeza, les va a costar captar hacia dónde está apuntando en este sentido de la convivencia con Pedro. La convivencia con Pedro es una convivencia que está esencialmente apuntando a que vos recuerdes, ¿no? Ya lo voy a citar porque me parece importante. En la primera misa, ¿no? Se habla de muchas cosas dentro de lo que es la parte de la liturgia. Es una convivencia donde vos vas a ver cómo evoluciona también la liturgia, es decir, cómo se celebra junto a Dios en distintas etapas, ¿no? En distintos tiempos. Y una de las primeras cosas que se ve en la primera misa, ¿no? Que se va a decir, es que precisamente esto de recordar, si eso es una palabra que es sicarón, ¿sí? Que significa volver a pasar por el corazón. Recordio, cardio, corazón. Volver a pasar por el corazón. Entonces, cuando uno recuerda, lo vuelve a pasar por el corazón. Cuando nosotros vemos la historia, y sobre todo la historia de la iglesia, lo que te está proponiendo la convivencia con Pedro es alguien que está contando lo que vivió en el corazón. Si yo te estoy contando algo que a mí me pasó, sea alegre, sea triste, sea alegría de un éxito, sea alegría, qué sé yo, de un embarazo, de lo que sea, de un casamiento, de un noviazgo, o la tristeza de la pérdida de alguien que yo quería, de mi mamá, de mi papá, de mi novia, de mi novio, no sé. O sea, yo lo que te estoy transmitiendo, lo que yo te estoy abriendo, es a que vos puedas pasar a mi lado cuando yo vuelva a pasar por esa situación en mi corazón. Entonces, si vos lográs vivenciar esto y captarlo dentro de las etapas y las historias de la iglesia, vas a volver a pasar por el corazón de todos los santos que estuvieron en esa época.
Entonces eso es lo que tiene para mí de hermoso esta convivencia. Porque es la convivencia que yo más he estado y es la que más he disfrutado. En este sentido, porque continuamente a mí me hace pensar, bueno, quizás esto a mí hoy no me sirve, porque por mi personalidad, por mi formación, por la cultura mía en el siglo XXI, pero en aquel tiempo para esa persona le hizo amar a Jesús. Entonces, ¿por qué le hizo amar a Jesús? Quizás yo no tenga esa capacidad, quizás el otro sí. Y uno puede decir, wow, ¿no? Dios puede despertar las mejores flores en medio de los pantanos. Entonces uno tiene que empezar a observar eso como una característica, ¿no? Ver la historia de la iglesia no es estudiar fechas, números, situaciones y reacciones, es qué pasó en el corazón de esas personas que vivieron eso, cómo lo vivieron, cómo Dios intervino, dejaron esas personas que Dios interviniera en sus vidas y qué frutos surgieron, qué flores nacieron en esos corazones, ¿no? Entonces, si uno lo logra captar de esta manera, no estás pasando por la historia de la iglesia, si bien académicamente es así. Vos lo que estás haciendo es ver cómo Dios fue amado a lo largo de 2000 años, de distintas maneras, de distintas lenguas, de distintas culturas, de distintas cosas, ¿no? Y darte cuenta de que Él es el Señor de todo el tiempo. Y eso creo que es lo maravilloso que uno logra captar con esto. Uno empieza a conocer qué es lo que pasaba en el corazón de aquella gente en aquellos tiempos. Bien, bien. Hay muchos temas, decíamos, en la convivencia con Pedro, pero uno que vemos el primer día incluso de la convivencia tiene que ver con el edificio espiritual. En una contemplación se nos plantea esto siguiendo la doctrina de San Pablo, ¿no? Este es el tema del edificio espiritual. ¿Nos podés vislumbrar, anticipar algo de esto que nos vamos a encontrar y cómo prepararnos también para la construcción de nuestro edificio espiritual? Bueno, hay la propuesta del edificio espiritual que va a tener la convivencia con Pedro está orientado a varias cosas. No solamente la parte de la vida de oración, sino al ejercicio de las virtudes, ¿sí? Bien. Una de las más importantes, lo que se esperaría, por eso dije todo lo que dije anteriormente, es que en la convivencia con Pedro la persona ya esté viviendo por lo menos una oración afectiva, ¿sí? Mejor si ha alcanzado grados de oraciones superiores en ese sentido, pero se está esperando eso, porque eso está enmarcado principalmente porque por medio que el corazón ha aprendido a vivenciar los afectos en Dios, esto lo dije y lo expliqué miles de veces en los talleres de oración que hemos grabado, no me voy a extender en eso ahora, se mueve por las virtudes. Entonces, ¿qué virtudes yo tengo que tener para que realmente yo estar sólido en la fe? Sí. Uno diría, bueno, la virtud de la fe, sí, pero no basta eso. Porque vos podés creer y tener todo lo que quieras, pero ¿qué es lo que te va a permitir que eso no te transforme tampoco en un demonio? No, hay un texto bíblico que ahora en este instante no me acuerdo, que dicen que bueno, nosotros decimos que es por la fe, qué sé yo, sí, pero el demonio también cree, pero él tiembla. ¿Se entiende? Entonces, el edificio espiritual te empieza, digamos, como a mostrar pautas para que vos sepas, bueno, hacia dónde tenés que empezar a dirigir un poco tu vida espiritual, ¿no? Y te hace una propuesta que te sirve también para empezar a darte cuenta vos cómo necesitas ser acompañado espiritualmente y cómo acompañar espiritualmente a otras personas. Apunto un poquito a eso. No la voy a contar porque... No, sin revelar, simplemente para... Sin revelar, pero o sea, es a eso a lo que está tratando de llegar la contemplación. Bien. Vos hablabas de virtudes y también tenemos momentos donde profundizamos las virtudes cardinales, ¿no? En la convivencia con Pedro, pero no me voy a meter en eso. Sí, hay un tema clave en la convivencia con Pedro, que son los motivos para la mortificación. Una cosa que descubrimos, algo que el padre Alberto ha puesto incluso en las convivencias, es no es tan importante la mortificación que yo haga, sino el motivo que tenga para hacer esa mortificación. ¿Nos podés aclarar un poquito esta gran riqueza que vamos a recibir en nuestra convivencia con Pedro? Bueno, en realidad esto no es, digamos, una novedad que aporta el padre Alberto. Esto siempre se dijo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente se ceba con otras cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Para poder entender lo de la mortificación, vamos a verlo desde el otro lado. ¿Sí? Desde lo que no es lo privativo, sino lo que es lo receptivo y lo directo.
Cuando yo recibo un carisma, pero lo voy a citar como ejemplo, ¿no? Esto puede darse muchas cosas, pero voy a concretar con esto para que quede claro lo que voy a decir. Cuando uno recibe un carisma, produce una experiencia de placer, que uno se siente que logra algo, ayudado por la gracia, hacia algo más, entonces quiere ponerlo en ejercicio. También hay una cuota de vanidad, uno siente que puede hacer algo que los otros no. También hay un cierto gustito a que, bueno, mírenme lo que yo puedo hacer y los otros no. Es normal, es humano, eso sería tonto negarlo. Esa es la realidad de lo que nos pasa a nosotros. Claro. Pero si yo esto no lo voy purificando, si yo no me voy dando cuenta que sí, es verdad, yo voy a ser visto, voy a ser reconocido, voy a ser aplaudido, pero si yo no me enfoco en el fruto que esto va a producirle y de beneficio sobre todo a los otros, yo voy a crecer en soberbia, no en humildad. Entonces, estoy haciendo que ese carisma, que es un don de Dios, en vez de servirme para santificar al hermano y santificarme a mí por medio del ejercicio de ese uso, yo termine satanizándome, no santificándome, sino satanizándome, porque me parezco más a Satanás que al Espíritu Santo. Entonces, eso es a veces lo que termina pasando en este tipo de cosas. Nosotros solemos irnos muy para el otro lado. ¿Qué pasó con la cuestión de la temática de las mortificaciones, ¿no? Hubo un tiempo, y esto también se va a ver dentro de la iglesia, donde la única forma de llegar a Dios tenía que ver con el tipo de entrega. Entonces, si la entrega era cada vez más sufriente, era más sangrienta, más dolorosa, yo más me entregaba. Esto también hoy en día ocurre bastante, no tanto en los que están movidos por las espiritualidades contemplativas, sino más bien están metidos en aquellas personas que están movidas por las vocaciones más bien apostólicas y principalmente las que son sociales, ¿no? ¿Por qué? Si yo le doy mi tiempo al otro, si yo no estoy en mi casa y estoy evangelizando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y estoy dándole de comer al prójimo y estoy llevando la palabra a los chicos de la catequesis, y yo no llego a las 10 de la noche sin dormir, habiendo tomado solo un mate cocido, pasando hambre, porque le di mi comida a aquel que tenía que comer, y yo no estoy todo sudado, al borde del colapso, bañado de tierra, no di mi vida para el reino. Entonces ahí que estás tergiversando otra cosa más. Vos crees que todo es por tus actividades, y no son tus actividades. Es el amor por el cual vos realizas esas actividades. Y esto está muy enfocado desde siempre dentro de la espiritualidad, sobre todo de las personas que viven la temática de la mortificación. Lo que pasa es que siempre nos centramos en eso. Yo creo que, por ejemplo, si yo hoy, todo mi fin de semana, renuncio a salir, renuncio a estar con mi esposa, con mis hijos, renuncio a hacer, qué sé yo, un día de vacaciones o ir a encontrarme con unos amigos a tomar un mate. No, pero yo lo hago por el reino de Dios, por la evangelización, y paso ese fin de semana muerto de sueño, reventado. Entonces yo vuelvo con la satisfacción creyéndome que porque yo hice esa actividad soy mejor apóstol o serví más al Señor. Y en cambio el otro, que en vez de hacer todo eso que hice yo, solamente estuvo al sábado de la mañana dándole la catequesis, es un pobre salame que dio poco y yo di mucho más, porque yo soy mucho mejor. Claro. Entonces yo empiezo a asociar, ¿entendés? La cuestión por cantidad. O, peor todavía, que a mí me parece una de las cosas más feas, sobre todo por calidad. Porque muchas veces decimos, no, la cantidad, pero es mejor la calidad. No, guarda, porque vos no tenés un calidómetro y tampoco tenés un cuantitómetro. Entonces, guarda con eso de pensar que la calidad y la cantidad es la forma del discernimiento. No, es simplemente amor. Yo hago esto, ¿por qué? Porque me abre a mí a amar, ayuda a que el otro se abra a amar, a mí y a los demás. Es decir, y ahí está la base también de lo que es el edificio espiritual, crecemos en virtud. Y crecer en virtud nos santifica. ¿Y qué es la santidad? Parecernos más a Jesús. Entonces, si todas esas actividades que yo hago no me hacen parecer más a Jesús, no en las actividades que Jesús realizaba, sino en mi corazón, no se parece más a Jesús, mi corazón, entonces todo lo que yo haga es en vano. La misma palabra te lo confirma esto que yo te estoy diciendo. Claro. Expulsamos demonios, sanamos enfermos, evangelizamos acá, que toca el otro, y Jesús te va a mirar y te dice, no te conozco. Claro. ¿Y vos quién sos? ¿Se entiende? Porque pasa por otro lado. Entonces la temática de la mortificación
tiene que pasar exactamente por el mismo sentido. No pasa por lo que vos te prives, no pasa por el dolor que a vos te produzca, pasa por el amor por el cual vos tomás la decisión de abrazar ese sufrimiento y esa privación. Y a veces ese sufrimiento y esa privación no es simplemente por quitar o porque produzca dolor, a veces también es aceptar, a veces también es aprender a callarse, a veces también es aprender a hablar, porque la mortificación no tiene que ver con lo que es para todos iguales, porque a mí me puede no costar nada hacer un ayuno de comida y a otra persona puede ser que se esté muriendo, entonces pensamos que una mortificación es hacer un ayuno de no comer, o porque yo tengo un carácter difícil, entonces la mortificación es que yo aprenda a callarme. Bárbaro, para vos puede servir eso. Si yo soy una persona que a mí me cuesta hablar, decir lo que pienso, decir lo que siento, para mí de mortificación va a ser lo opuesto, no callarme, sino hablar. Claro. Entonces las mortificaciones están orientadas en realidad a que vos puedas descubrir, por eso la cuestión del discernimiento y lo del edificio espiritual, descubras cómo es tu vida espiritual, para saber qué es aquello que a vos te ayuda a crecer en virtud o te entorpece. Claro. Entonces, si vos todo esto lo tomas de una manera como una fórmula cuadrada, inamovible, y la vas a pifiar, porque la vida espiritual no es así, no todos somos iguales. Entonces a mí me costaría mucho más una cosa que para vos sería una pavada, y viceversa, algo que para mí es una cosa súper sencilla, ¿entendés? A vos puede ser la muerte. Claro. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo. Y lo que propone acá en esta contemplación son más de 100 motivos para mortificarse. No significa que vos tenés que hacer uno por uno. Son ideas, sugerencias. ¿Cómo decirte? Mirá, yo que soy una persona que le cuesta mucho hablar de lo que siente, mi mortificación al Señor no va a ser, ¿entendés? Salir a evangelizar a, qué sé yo, a Chaco durante una semana bajo rayo de sol. Mi mortificación va a ser que yo le diga a las personas que quiero y se los diga y abra el corazón y me duela y llore y patalee. Esa va a ser más mortificación que tener la otra actividad. Claro. Porque yo estoy abriendo el corazón, yo crezco en virtud, crezco en amor. Mi corazón se parece más al corazón de Jesús. Eso es lo que tiene que estar de fondo. Claro. Lisandro, es lo que aprendimos en la convivencia con Pablo, ¿no? De, aunque yo entregue todos mis bienes a los pobres, aunque entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada soy, ¿no? Qué lindo es eso. Se va a vivir más profundamente la convivencia con Dios amor en el ideal del justo. Ahí está, bueno. Mucho más arriba. Más adelante, quédense. Lo tiro. Ya que lo dijiste, suscríbanse al canal, activen la campanita porque en los días siguientes vamos a subir las herramientas para ir mejor preparados a la convivencia con María, convivencia con el Espíritu, convivencia con la Trinidad y convivencia con Dios amor. Así que si no te suscribiste todavía, suscríbete al canal. Activa la campanita, así YouTube te avisa cada día que vamos estrenando nuevos videos de repaso y de formación aquí desde soyconvivente.org y desde la página contemplacionesactuadas.org. Lisandro, volvemos aquí, vos estabas hablando de motivos para la mortificación y yo quería recordarles a los que ya hicieron Pedro o anticiparles a los que la van a hacer que los motivos, estos 100 motivos que vos mencionabas, le aparecen clasificados en de cinco maneras, ¿no? Primero, según las tres etapas de la vida interior en la tradición de la Iglesia, ¿no? La etapa purificativa, la etapa iluminativa y la etapa unitiva. Según la etapa espiritual en la que cada uno de nosotros estemos, como vos bien decías, son distintos los motivos para mortificación que vamos a ir teniendo, según nuestra etapa espiritual. Y algo propio... No necesariamente eso. A ver, contanos. Ojo, no necesariamente. Eso también es una razón que hay dentro de muchas personas a la parte de la característica espiritual. A ver. Si yo estoy en una experiencia purificativa, yo te pregunto, ¿vos qué me estás queriendo decir? ¿Cuál es tu etapa espiritual? ¿Vos qué se te ocurre si yo te digo una experiencia espiritual purificativa? ¿Qué entendés? No, yo entiendo que estamos hablando de una persona que está empezando un camino espiritual y está, según la tradición de la Iglesia, en la etapa purificativa. De las 3 etapas de la vida interior está en la primera, está en un proceso de conversión, de encontrarse con Dios, de hacer los primeros pasos, de ir purificando sus vicios, esclavitudes, pecados, para ir saliendo hacia la luz, ¿no? Bien. Eso es lo que la mayoría de las personas entienden. Ahora, si yo soy una persona que tiene
una etapa más bien unitiva. ¿Qué significa? ¿Que yo no tengo que vivir más las experiencias purificativas? Porque yo estoy en una etapa superior. No, está bueno, claro, por supuesto que las purificaciones ¿Entendés son dónde viene el distintas, más profundas. Las clasificaciones tienen el grave problema de que estructuran la cosa de pensar que como yo ahora estoy en otro tipo de etapa, yo prescindo de ciertas cosas. Bien. Y eso es falso. Claro. ¿Por qué? Nosotros seguimos siendo humanos. Claro. Entonces, por muy unido a Dios que yo esté, por muy espiritual que yo sea, por el grado de oración máximo que yo pueda llegar a tener, no significa que yo no tenga cosas que purificar, que cambiar y que modificar por mi propia voluntad. Darme cuenta de que yo puedo estar en lo máximo de la unión transformante y hoy te maltraté y tener que decir, no, ¿sabes qué? Me purifico a mí mismo y hago una mortificación. ¿Sabes qué, Nicolás? Hoy te maltraté. Estuve mal, discúlpame. ¿Qué puedo hacer para repararlo? Eso también forma parte de tu vida purificativa. Por eso, estas clasificaciones son para más o menos entender dónde nos ubicamos en las cosas. Claro, pero ojo, para orientarnos. Poner la vida de las personas en un cuadrado, porque nosotros no somos una cosa cuadrada. Y esto es muy importante prestarle atención en la convivencia con Pedro. Son sugerencias, son modos de explicar las cosas, pero las personas no somos una cosa cuadrada. A las personas le pasan cosas. Y por más unido y íntimo que estés con Dios, no significa que no te van a pasar las otras cosas. Y eso es lo que te va a dar el chispazo acá en la convivencia con Pedro. Puedes decir, pero ¿cómo puede ser? La iglesia llegó a todo esto, en el imperio, todo el imperio convertido, ya no hay más persecuciones, no hay más mártires, y sin embargo se mandaron todas estas macanas. Claro. Es que es esto, la vida espiritual es algo que está vivo, en movimiento, no es algo estático y rígido. Exacto. Entonces, guarda muchas veces con este tipo de cosas. Para explicarlo como clasificación y entender la idea, genial. Pero también lo mismo, que yo esté en una experiencia purificativa, ¿sí? Como vos recién la acabas de describir, de relación de conversión, de primeros pasos, bla, bla. ¿Qué significa? ¿Que yo no puedo tener una experiencia unitiva? ¿Que yo no puedo hacer algún tipo de renuncia porque en realidad quiero unirme más a Dios en esto? ¿Yo solamente estoy atado a hacer experiencias purificativas? ¿Me explico? Sí, perfecto. Por eso, guarda con esta terminología, por eso lo quiero aclarar, porque a veces uno pone, bueno, tenemos estas 5. No, no es que tenemos estas 5. Las estamos explicando con estos 5 patrones para no meternos en 70.000 millones. Pero la vida de las personas es mucho más amplia que 5. Es mucho más profunda que esta clasificación. Hay una película, está basada en unos libros, no llegaron a terminarla porque la última no tuvo tanto éxito, pero hay una película... me estoy confundiendo con Juegos del Hambre, no me acuerdo bien, que hay un experimento donde se hace Divergente, ahí me acuerdo el primer nombre. Son varias, Divergente, Surgente, algo así. Que sí, son varias, sí. Marca una cosa muy particular, ¿no? La sociedad estaba dividida en personalidades. Aquellos que eran los misericordiosos, aquellos que eran los osados, aquellos que eran los inteligentes, aquellos que siempre decían la verdad, ¿no? Y había personas que no tenían cómo entrar en esa sociedad y eran como los excluidos, porque no entraban en esas categorías de la mayoría. Y después aparecían los divergentes, que eran las anomalías más graves. ¿Por qué? Porque hay una persona que tenía 2 o más de esas cosas. Entonces, ¿a qué grupo pertenecer? ¿Quién sería yo si yo tenía de todo un poco? Claro. ¿No? Entonces, bueno, esa película es muy fuerte para poder entender muchas cosas de la vida espiritual. Nosotros somos personas, no somos una cosa rígida y estática. Bien, bueno, con este gran aporte aquí de Lisandro, recordamos esta clasificación a modo orientativo, ¿no?, que hacemos en la conversación con Pedro para hablar de los motivos para la mortificación. En primer lugar, siguiendo las 3 etapas de la vida interior, la purificativa, iluminativa y la unitiva, pero también aportando algo propio, que es siguiendo 2 de las 4 vocaciones al amor que vemos en Dios, en la conversación con Dios Amor, de manera especial aquellas que están enfocadas en el servicio o la acción con el prójimo, ¿no?, que es la apostólica y la misericordiosa. Es interesante que después en el canal de Soy Convivente tenemos varios videos, creo que hay 5 o 6 videos donde se explica una por una cada uno de estos motivos para la mortificación en cada una de estas etapas. Así que si no lo viste, ingresá ahora a soyconvivente.org
y chusmeate ahí, convivencia con Pedro, y fíjate los videos de motivos para la mortificación. Te va a ayudar muchísimo, yo se los recomiendo. Visiten ahí, tienen la página soyconvivente.org y aprovechan todo. Lisandro, sigamos avanzando, que se nos va el tiempo, no queremos aburrir aquí a nuestros participantes, pero otro de los temas que nos espera en la convivencia con Pedro tiene que ver con la pobreza carismática. Esto es interesante, ¿no? ¿Cómo empezamos a ver el tema de los bienes y el camino espiritual? ¿Cómo entendemos la pobreza y el camino espiritual, ¿no? A mí me dio vuelta la cabeza cuando dice Pedro y se hablaba de este tema de la pobreza carismática. ¿Nos podés compartir algo sobre esto? Bueno, va a haber después más cosas en las otras convivencias desde otro lado, ¿no? Pero sí. En este sentido, acá en Pedro, la pobreza carismática está orientada más que nada a los bienes materiales. ¿Sí? Cómo no estar ni atorado ni obsesionado, por decirlo de una manera, con ciertos bienes materiales y ponerlos al servicio del reino, ¿no? De manera que fluyan como un carisma. Sí. Sí, para el beneficio de los hermanos, ¿no? Pero también, digamos que se empieza a sentar las bases para la pobreza carismática, pero en el sentido espiritual, ¿no? Darnos cuenta y reconocer de que todo lo recibimos de Dios, nada que. Entonces eso nos permite a nosotros darnos cuenta de que podemos vivenciar en profundidad la experiencia de sentirnos realmente hijos, ¿no? Hijos que dependen del Padre en todo y en cada uno de los sentidos, ¿no? Y acá es donde empieza uno a darse cuenta de que por más que uno pueda tener mucho, pueda tener poco, todo lo puede poner al servicio de los demás. Y a veces uno no puede desde lo material, pero puede ponerlo en el escuchar, puede ponerlo en conversar, en el acercarse, en el brindarse, en el decirle al otro, acá estoy, ¿no? Y es ahí un poquito donde va a estar orientado esto de la pobreza carismática. Pero vuelvo a repetir, acá en Pedro está más orientado para los bienes materiales. Bien, buenísimo. Bueno, que vayan disfrutando esta convivencia para ir viendo cada uno de estos temas. Pero realmente esta concepción de pobreza carismática, o por haber dicho de otra manera, ¿no? El poder utilizar los bienes que Dios me da para construir su reino. Qué interesante. A mí me hace acordar mucho a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando ella decía, no importa dónde estés, si tenés poco, si tenés mucho, el tema es que estés en el lugar donde Dios te ha puesto y que desde ese lugar donde vos estás puedas construir el reino. Qué importante eso, ¿no? Digo, Lisandro, Claro, perdón, antes que... Perdón. Digo, porque en la iglesia hay mucha gente que asocia que solo se puede seguir a Dios siendo totalmente pobre. Como si alguien que es rico no pudiese seguir a Dios y no pudiese utilizar sus bienes, los bienes que Dios le ha regalado lícitamente, también para ayudar al prójimo y para su crecimiento espiritual, ¿no? Bueno, eso tiene que ver, así como se van a dar después las distorsiones de los ideales, el argumento con Dios amor, tiene que ver también con las distorsiones de las partes carismáticas y de las partes de las virtudes, ¿no? Esto que dije también en un momento. Pareciera de que si uno no llega colapsado al borde de un infarto, destruido físico, intelectual y espiritualmente, no dio su vida por el reino. Eso no es así. Entonces lo mismo podemos decir de este ángulo, ¿no? Si yo tengo muchos bienes económicos y yo no renuncio a ellos, si no me voy a vivir abajo un puente, claro, o me baño una vez por semana, entonces yo no sigo a Jesús, porque Jesús era pobre. Bueno, yo a veces me viene un chiste malicioso que yo a veces hago, digo, bueno, vos querés invitar a Jesús en todo eso. Digo, bueno, perfecto, no te cases, porque Jesús será ser libre. Es más de uno se me queda mirando, digo, ¿ves que no podemos hacer lo mismo? Entonces yo le decía, bueno, vos sos mujer y bueno, no vas a poder tener hijos con tu marido. ¿Por qué? Y porque Jesús no tuvo hijos. claro. O sea, no podemos ser ridículos en que, vuelvo a repetir, la vida espiritual no es una cosa cuadrada. Yo no le puedo aplicar al otro lo mismo que es para mí o lo que no es para mí y como yo no lo puedo vivir, lo tiene que vivir el otro. Exacto. No funciona así. Yo tengo que descubrir a qué Dios me llama y después de lo que Dios me llama, a qué le puedo corresponder a lo que Dios me llama. Y aceptar mis limitaciones y aceptar mis capacidades. Entonces yo, por más que quiera y me tiña de rubio, yo siempre voy a tener el pelo negro. Claro. O sea, nunca vas a nacer pelo rubio. Podré disfrazarla, podré hacerle creer a los demás que yo soy rubio.
podré mentirlo olímpicamente, pero Dios y yo sabemos perfectamente que yo no soy rubio. Exacto. Entonces, todo lo que vos puedas hacer dentro de tu edificio espiritual, por eso es importante esa contemplación, va a quedar en la nada, porque no estás viviendo en verdad, ¿no? Claro. Y siempre recordemos qué es lo que le dice Jesús a la samaritana. Llegará el tiempo en que vengan los adoradores que busca el Padre, que son adoradores en espíritu y en verdad. No como vos querés, como Él quiere. Y eso es lo que va a permitir que fluyan después todas las otras gracias, con mayor libertad. Y si no, bueno, está esta frase que a mí muchas veces me ha dado risa, pero que es muy cierta, ¿no? Que dicen, bueno, si nosotros somos como una piedra y la vida son como cinceles que nos golpean, si vos vas bajo la vida de Dios, en la gracia, y los golpes te van a transformar en una hermosa escultura cuando llegues a la meta. Y si no, bueno, llegarás con todos los golpes y llegarás hecho polvo. Pero a la meta llegás, vos elegís cómo termine esto. Exacto. Lisandro, para ir terminando, hay un tema clave en la conversa con Pedro, que es el tema del acompañamiento espiritual. Déjame hacer una síntesis. Ya cuando empezamos la conversa con Cristo, empezamos a recibir muchas herramientas para acompañamiento espiritual. Pienso en consolación y desolación, pienso en buen espíritu y mal espíritu, pienso en discernimiento prudencial, en discernimiento de espíritu. O sea, en Cristo ya recibimos un montón de herramientas para acompañar a otros, para discernir también nuestro camino. En Pablo profundizamos muchas más herramientas de acompañamiento espiritual. De hecho, también vemos en Pablo el arte de sembrar consejos, ¿te acordás? Un montón de ideas prácticas para utilizar el acompañamiento. En la convivencia con Pedro, damos un paso más todavía, como que se consolida más el tema del acompañamiento espiritual en la convivencia con Pedro y recibimos mucha más formación, más ideas concretas, más herramientas para el acompañamiento espiritual. ¿Esto es así, Lisandro? Sí, bueno, ya a partir de la convivencia con Pedro en adelante, las contemplaciones van a estar orientadas con algunas cosas en particular. Las cuartas contemplaciones van a ser de temáticas de espiritualidad y vas a tener eso como una característica a partir de Pedro. Y en Pedro, bueno, orientándonos a la parte de formación en ese sentido, ¿sí? Nos vamos a ver más orientados en como los ideales, ¿sí? Que van a ser formados en la convivencia con Dios Amor, ¿no? Vas a ver en el segundo día lo que está más orientado a la oración para los contemplativos, ¿sí? En el tercer día va a estar orientado a las distintas etapas de crecimiento, donde se va a ver un poco más el aspecto moral, ¿sí? Que va a estar orientado a lo que después se va a desglosar un poco, pero ya no visto desde una cosa muy principiante, sino visto desde la unión transformante en Dios Amor, con la vocación del justo. Después en el cuarto día en Pedro vas a ver toda la parte del apostolado, lo mismo va a ser para Dios Amor en el quinto día, y en el quinto día en Pedro vas a tener características de la acción social, que va a ser lo que se va a desarrollar un poco a grandes rasgos desde la unión transformante, obviamente por no repetir, pero visto desde la convivencia con Dios Amor en el ideal del misericordioso, ¿no? Entonces toda esta línea te va dando como estas distintas herramientas para que vos vayas vislumbrando y pincelando. Ya acá en Pedro empieza a aparecer un poco lo que es la escuela de la comunidad de convivencia, ¿no? Más nítidamente, no es que antes no aparecía, pero acá como que ya empiezan a hacerse muy patentes cada una de estas cosas. Bien. Bueno, por último, hay muchos más temas. Podemos abarcar un montón de temas más, pero de alguna manera, en la convivencia con Pedro, también tocamos el tema de la mística mariana. Y de alguna manera nos preparamos para ese salto en la convivencia con María, ¿no? De la oración contemplativa. ¿Y cómo podrías hablar vos este tema de que a partir de Pedro empezamos una nueva etapa en las convivencias? ¿Es así? Empezamos un nuevo camino a partir de María, digamos. Nos termina Pedro preparando para dar un salto a la oración contemplativa. ¿Cómo sería este tema, Lisandro? Si yo pusiera que lo ideal que se esperaría que una persona y el equipo de servidores, esencialmente, ¿no? estén viviendo una experiencia de oración afectiva, no principiante, sino crecida, y de simplicidad, no principiante, sino crecida, es un poco lo que está apuntando, ¿no? la vivencia acá de la contemplación.
en la mística mariana se hace una experiencia de oración de simplicidad, pero utilizando muchas cosas dentro de lo que es la oración vocal, ¿no? Muchas veces está mal entendida la oración vocal como, bueno, la del principiante, como que la más barata, la más trucha, la de menos valor, ¿no? Y en realidad es el pilar. Si vos no sabes manejar eso, no vas a crecer en los otros tipos de oración, porque vas a estar atorado en un montón de cosas, ¿no? Entonces la experiencia de la mística mariana te permite ver desde ese ángulo cómo abrirte a las experiencias de oración de simplicidad. Porque con una pequeña relación, si bien en sus formas exteriores, más que en su vivencia interior, en sus formas exteriores, podría llegar a ser confuso una persona en oración de simplicidad y una persona en oración vocal. Porque son como en sus formas exteriores bastante similares. Lo que pasa es que, ¿dónde está la diferencia? En la intimidad y la profundidad de relación que está teniendo la persona. Entonces, en la mística mariana te abrís a esa experiencia de la oración de simplicidad. Como la oración de simplicidad, al mismo tiempo, es muy similar, por no decir casi idéntica, a lo que es la experiencia del recogimiento infuso, con la única diferencia que uno precisamente viene infuso y el otro viene de forma adquirida, es decir, uno lo produce, porque se dispone. ¿Sí? En ese sentido estoy diciendo producir, no es que porque uno lo hace ocurre, ojo a esto, lo estoy diciendo en este sentido, uno lo produce porque uno se dispone. En la mística mariana nos abrimos a esa experiencia. Es muy común, por lo que yo he experimentado y he visto, es muy común que personas que están en una relación afectiva tengan experiencias de oración de simplicidad, inclusive de recogimiento difuso y hasta quietud. Es muy común. Pero, digamos, no es lo más habitual, ¿sí? Entonces, es como que, por lo general, las últimas convivencias, las quintas contemplaciones, cuando están terminando cada convivencia, es como que te da un chispazo de cómo debería ser la oración a la que vos tenés que prepararte para la siguiente convivencia. Es una cosa más o menos así. Esto que estoy diciendo no es exactísimísimo, pero como que te vislumbra un poquitito. Se entiende. Qué es lo que vos vas a cultivar en la siguiente convivencia. También, y no recuerdo si es en la contemplación de oración, esto que voy a decir ahora, creo que sí, pero no me acuerdo. Hay un momento donde se hace una experiencia de oración de simplicidad por medio de una oración discursiva, ¿sí? Y se va llevando lentamente y se va abriendo por medio de la oración, del modo en que se ora, a una oración de simplicidad. Y después directamente, ya, digamos, ya la practicamos esa vez, ya en el quinto día, bueno, ya sabés cómo es, así que dale, ¿no? Una onda así sería. Pero es un poquito a lo que apunta. Pedro te va preparando, disponiendo, mostrando, ayudándote a que vos te vayas abriendo ya a las gracias que son en un sentido más infuso. Bien, bueno, ya se nos ha ido el tiempo, más de una hora hemos estado hablando de esto, pero como para ir redondeando, ¿no? Es bueno que el que está viendo sepa que seguimos escalón tras escalón acercándonos hacia la unión con Dios. En Cristo vivimos toda la historia de salvación, nos encontramos con Jesús vivo, resucitado, profundizamos muchísimo, empezamos un proceso de sanación interior, descubrimiento de carismas y mil cosas más, de oración, de vida, de apostolado. En Pablo vimos los 6 días desde los ojos de Pablo, de los zapatos de Pablo, ¿no? El encuentro con Dios, cómo le cambió su vida y toda su historia, desde ser perseguidor de los cristianos hasta dar la vida por Cristo. En Pedro vemos la historia de la iglesia desde los zapatos de Pedro, ¿no? Desde la vida de Pedro vemos su encuentro con Dios, con Jesús, desde el que es un pescador hasta que termina dando su vida por Cristo, pero también vemos los 20 siglos de historia de la iglesia, también nos sumergimos en eso tan lindo, no estudiando como decías, ¿no? Sino viviendo, nutriéndonos de eso que han sido, ¿no? Muy bien, Lisandro, lo describiste vos, ¿no? Descubriendo esa vivencia de esta iglesia que ya lleva 20 siglos y va por muchísimo más. Lisandro, hay mucha gente viendo esto, algunos hicieron Cristo y Pablo, otros todavía no, otros ya hicieron alguna y algún día anhelan para hacer la conversa con Pedro. La última pregunta, ¿qué le dirías a este hermano, a esta hermana que está ahora mirando este video y que está próximo o no tan próximo a hacer su convivencia con Pedro? Último consejo, idea, sugerencia,
¿qué le dirías ahí? Lo tenés ahí mirando en este momento este video. Te escuchamos. Pedro es una convivencia donde vas a ver mucha información, pero no es información para que acumules datos. Es para que vos sepas cómo amó a Jesús alguien mucho tiempo atrás antes que vos. O cómo ama a Jesús alguien que es contemporáneo tuyo. Para poder vivenciarla con mayor profundidad, creo que lo que mejor podés hacer es esto que aconseja también Teresa de Ávila, ¿no? No se trata de muchas palabras bonitas, no se trata de decir cosas inteligentes, no se trata de tener muchas actividades, simplemente se trata de amar mucho. Entonces, si vos volvés a pasar, como dije hace un rato, por tu corazón, volvés a recordar lo que se vivió, pero sincronizado a tu vida, y la convivencia con Pedro va a ser una apertura maravillosa al corazón de la iglesia. Y bueno, después a medida que vayas viviendo las otras convivencias vas a ver qué es lo que está en el concreto, ¿no? Pero es como una oportunidad mágica para descubrir todo eso, ¿no? Y te hace crecer muchísimo en tolerancia y amor a muchas cosas dentro de la iglesia, como también te va a llenar de mucha bronca, enojo y dolor a muchas cosas que también hay en la iglesia. Pero esto te va a volver a darte la pauta de que nosotros somos seres humanos, imperfectos, con dificultades, carencias, y que si no fuera porque Dios intervino en nuestra vida, y nosotros hubiéramos hecho cada desastre que lo que no. Entonces, creo que lo lindo de la convivencia con Pedro es esto, ¿no? Es, mirá, ¿qué hubiera sido de mí si no te hubiera conocido? ¿Qué hubiera sido de todas estas personas si no te hubieran conocido, ¿no? Qué alegría, qué felicidad de que vos te acercaste a mí y que yo tuve la gracia, torpeza o no sé cómo llamémoslo, de haberte dicho que sí. Entonces, bueno, creo que esa es la alegría más profunda, ¿no? Y basándome en esto de la potencia carismática entendida, ahora dejo la parte material, me elevo para la parte espiritual, recordar esto que está en el fondo, ¿no? Que también lo dice la palabra. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que te va a hacer la convivencia con Pedro es eso, que vos profundices, descubras y veas con más claridad. ¿Dónde está tu corazón? Y ahí vas a descubrir quién es tu tesoro. Gloria a Dios. Lisandro, gracias nuevamente por tu tiempo, gracias por compartirnos esto. Vos que estás mirando este video, suscríbete al canal, activá la campanita porque tenés cientos y cientos de videos. Todas las semanas estrenamos nuevos videos de formación, tanto de las convivencias como de las contemplaciones actuadas, para que lleguen hasta tu parroquia, tu comunidad, a tu mundo, a tu iglesia, también esta gran riqueza de oración y de encuentro con Dios. Lisandro, para terminar, me encantaría pedirte si hacemos una oración de cierre junto con todos los hermanos que están viendo este video también. Gracias. ¿Cómo no dejar de agradecerte entonces a vos, Espíritu divino, que nos invadís por todas partes, que sabés de todas las cosas buenas que vamos a hacer, de todos los desastres que vamos a hacer, pero solamente querés pasearte entre vidas de nosotros, y si caemos, levantarnos, y si estamos quietos, que nos pongamos a caminar, y si caminamos mucho, aprendamos a caminar más tranquilos, que si queremos descansar, también nos es lícito, y que si queremos emprender, también nos es lícito. A lo largo de la historia de la Iglesia, lo único que nos estás mostrando es que vas a cumplir la palabra de Jesús, que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, donde seremos entregados una vez más al seno del Padre. Amén. Amén.